Somos una red que congrega a organizaciones en pos del cuidado de la niñez temprana, a través del acompañamiento a la mujer con embarazo en situación de vulnerabilidad, al niño y niña desde su gestación y su entorno familiar y social. Vemos nuestro trabajo como un aporte a una sociedad chilena que resalta el valor al cuidado de la infancia, para construir un país donde todas las madres, niñas y niños sean acompañadas de manera integral durante su desarrollo, basándonos en la colaboración, solidaridad y profesionalismo. Como red, estamos en constante crecimiento y a la fecha somos más de 50 organizaciones trabajando de manera conjunta con 120 comunas a lo largo de todo Chile, con proyección de colaborar con todas las localidades del territorio nacional. Según cifras del INE, el año 2021 hubo 221.724 embarazos en Chile. Muchos de esos niños lamentablemente están en situación de vulnerabilidad y otros están en circunstancias que necesitan acompañamiento. Es por eso que nuestro trabajo consiste en generar los lazos con los encargados y coordinadores comunales a fin de que las organizaciones que conforman nuestra red puedan apoyar a los niños y niñas, sus madres, padres y a sus familias en las diferentes situaciones que se les presenten. Te invitamos a conocernos, que sigas nuestras redes sociales y unirte a nuestra red. Unidos, podremos acompañar a todas las familias del país y trabajar juntos por todos los niños y niñas de Chile. Hola a todos, ¿cómo están? Queremos darle la bienvenida, perdón el ruido ambiental, pero tuvimos un inconveniente. Vamos a empezar en un par de minutos con esta charla que nos va a brindar movilidad humana. Tenemos a Daniela. Daniela, ¿estás por ahí? Sí, aquí ya estamos con Delio también. Se me perdió Adriana. No sé cuál es tu nombre. Aquí, Hola Adriana, ¿cómo estás? bien, y nada, agradecer a todos también la posibilidad de estar acá presente y estos son los esfuerzos que nosotros como red colaborativa estamos realizando para poder también entregarle y poderles solucionar, entre comillas, algunas de las dudas que ustedes pudiesen tener con respecto al trabajo que hacen en su comuna, especialmente con los migrantes. Aquí también está José Delio Vides, quien nos está también entregando la parte legal, tengo entendido, de todo el trabajo que se va a hacer hoy día, y Daniela Loyola de Movilidad Humana, que como siempre nos está colaborando en todo lo que nosotros estamos requiriéndole a veces también para solucionar los mismos problemas que ustedes puedan tener con sus comunas, que agradecerle la participación de todos. Yo soy asesor jurídico, o mejor, más que asesor jurídico, porque no soy abogado, soy asesor migratorio en el INCAMI, el Instituto Católico Chileno de Migración, desde hace unos 12 años. Ese tiempo me ha permitido tener un acercamiento y conocimiento a una serie de problemáticas migratorias y en qué estado nos encontramos el día de hoy. Como ya lo decía Daniela, voy a hablar de un tema que es el de la nueva normativa migratoria y un subtema particular que es el tema de ingreso por paso no habilitado y cómo eso tiene que ver con los menores de edad, qué perspectivas y posibilidades hay para los menores de edad. Pues vamos a hablar de la ley migración, la ley de migración y extranjería, que es reciente, como vamos a verlo en un momento, hacer una pequeña introducción o un abordaje a ella y hablar también del tema que es de amplio conocimiento y que todos desde nuestros puntos de trabajo normalmente solemos encontrarnos, son las personas con ingreso por paso no habilitado, porque hay que decirlo con claridad, quien ingresa por paso no habilitado en su mayoría en la actualidad son familias. Hay personas de forma individual, claro que sí, pero también ingresan muchas familias. La idea es cómo proceder no solamente con las personas y en qué situación quedan estos adultos, padres de familia, y cómo proceder con los menores de edad para un proceso de regularización por la forma de ingreso por paso no habilitado. Voy a hacer una pequeña introducción a la ley para desencadenar el tema de ingreso por paso no habilitado. Bueno, hay que partir diciendo lo siguiente. Desde el pasado 12 de febrero de este 2022 contamos con una nueva ley en materia de migración y extranjería, que es la ley 21.325, que vino a reemplazar
la anterior Ley 1094 del año 75. Desde hace muchos años una serie de instituciones y la necesidad país vino gritando exactamente esta situación de que era justo y necesario cambiar la normativa porque en 46 años el país y el mundo cambiaron, pero la normativa se mantenía exactamente igual, no ajustándose y ya no respondiendo a la realidad migratoria que Chile venía viviendo. La autoridad que regía o que siempre ha regido la gestión migratoria dentro de Chile, en general, siempre es el Ministerio del Interior, ¿cierto? Del cual hace parte, está la Subsecretaría del Interior y en ella tenemos el Servicio Nacional de Migraciones, que anteriormente se llamaba Departamento de Extranjería y Migración. Hay un factor que hay que tener en cuenta, que muchas personas, digamos, preguntan, y es el hecho de que lamentablemente ese proceso de reestructuración que ha tenido en la última administración, no solamente por digamos así, por gestión de la anterior administración, sino por la implementación de la nueva normativa, hasta el día de hoy el Servicio Nacional de Migraciones es uno de los pocos, por no decirte así, el único servicio que no hace atención presencial. Esto ha generado un gran problema, porque, o mejor, ha profundizado un problema que ya se venía dando y es el tema de acceso a la información. Es decir, tanto entes públicos como privados o la persona individual siempre ha tenido muchísimas dudas al respecto de los procedimientos migratorios porque lamentablemente todo se ha reducido a la página. Consulten la página, diríjase a la página y los canales de comunicación han sido siempre muy pocos. Por otro lado, desde el año 2018, toda la normativa migratoria, el tramitar una visa, el tramitar un permiso de trabajo, un certificado, en fin, todo se ha canalizado ahora a la vía digital. Ya no se hacen solicitudes de forma física como se hacía antes, que la gente mandaba en un sobrecito, salvo, como lo veremos después, el tema de los menores de edad. Los niños, en pocas palabras, son los únicos, pero eso por decisión de la actual administración en el Servicio Nacional de Migraciones, serían los únicos a quienes les está permitido hacer una solicitud de visa todavía de manera física, ¿está bien? Con algunos documentos que yo voy a mencionarles en un momento. Todo este proceso de digitalización de la normativa implica, lógicamente, la mediación de los medios digitales de comunicación, el uso de la clave única para todos los migrantes, ¿cierto? Y la necesidad de que se obtenga la clave única. Como ya en Chile se viene implementando desde hace varios años para acceder a una serie de servicios, entre ellos también el acceder a información o el acceder a realizar los trámites se hacen en buena parte con la mediación de la clave única. Por eso la necesidad de que el migrante esté informado al respecto. Y muchos migrantes, porque en nuestros países no hay tanto esa costumbre, hay que ir educándose en esta costumbre que hay en Chile. Por efectos de cambio de la ley, en pocas palabras hay que decir que de manera general, voy a adelantarme un poco, la nueva ley de migración ya no permite esto que se hacía antes, que yo llegaba a Chile en calidad de turista y aquí, reuniendo ciertos requisitos, podía solicitar una visa. Esto ya no se puede hacer. Salvo algunos casos particulares que ahorita vamos a mencionar, dentro de ellos los menores de edad, ¿cierto? Pero en el fondo hay que decir que desde el 12 de febrero, que es cuando se implementa la nueva ley, toda persona que ingrese al país como turista ya no puede hacer cambio de estatus, como lo venimos mencionando, es decir, llegó como turista y pide una visa, como antes se pedía, sujeta a contrato, temporaria o estudiante. Esto ya no se puede hacer. Por eso el trámite ahora para residir en Chile hay que hacerlo desde el extranjero. Y para ello está habilitado un trámite digital, que si ustedes ingresan en este momento en la página, aquí en la página del Servicio Nacional de Migraciones, en trámites digitales, no lo van a encontrar. Y no lo van a encontrar porque este es un trámite que exclusivamente está dado para las personas fuera de Chile. Entonces, solamente fuera de Chile es que ese trámite aparece. Y esto hay que tenerlo claro para facilitar el hecho de que las personas puedan tramitar una visa solamente estando en el exterior. Y claro está, físicamente la persona tiene que estar afuera del país. ¿Está bien? Bueno, en el caso de personas que provienen de países a quienes se les pide una visa consular de turismo, por ejemplo, para venir a Chile, es decir,
Voy a dar un ejemplo muy concreto. Yo soy de Colombia y para llegar a Chile como turista basta que yo me presente en el aeropuerto a la entrada de Chile o en la frontera con Chile-Perú, Chile-Argentina, Chile-Bolivia, en la aduana y yo extienda mi pasaporte y yo puedo ingresar como turista hasta por 90 días. Pero hay personas de determinados países a los cuales esto no les está permitido. Y en América Latina, estos son datos que les voy a decir que es bueno que los tengamos consignados para tener claridad. Personas, por ejemplo, a quienes se les pide la visa desde el exterior solamente para venir de visita o para visas de turismo, son las personas, por ejemplo, de Cuba, de República Dominicana, de Haití y de Venezuela. Por consiguiente, una persona que en el fondo quiera venir a Chile solamente a visitar, tiene que hacer un trámite a través de la página, esta página de la Cancillería de Chile, y eso desde el exterior. En otras palabras, en la nueva ley, los trámites de visa de residencia, todos se efectúan a través de la página del Servicio Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior. Si yo quiero ir a residir y si yo voy a Chile por primera vez y quisiera quedarme, tengo que hacer la postulación en este trámite que solamente aparece en el exterior. Si yo soy de un país como los que acabo de mencionar, Cuba, República Dominicana, Haití o Venezuela, y yo quisiera ir solamente de turismo, debo hacer la solicitud de visa consular, o mejor, a través de la página de la Cancillería. ¿Está bien? Entonces hay que tener claro que la normativa cambió con algunas restricciones. La mayor restricción es que la persona que hoy día ingresa a Chile después del 12 de febrero como turista ya no puede hacer el cambio de estatus, o sea, ya no se puede quedar. Y si se queda como migrante irregular, como turista irregular, lo que le impide tener un RUT de identificación, lo que le impide celebrar un contrato de trabajo y algunas limitaciones que pueda tener para acceso a atención en salud, en educación, etc. Entonces, quien ingresa después del 12 de febrero ya no se puede quedar pidiendo una visa en el país. Hablemos entonces más particularmente o profundizando esto de cómo opera esa nueva ley. Como les mencionaba, esta ley fue publicada el 20 de abril del año 2021 en el Diario Oficial, pero no entró en vigencia sino desde el momento en que se publicó el reglamento. Entonces, esta es un poquito la secuencia que uno tiene que entender y por qué yo les pongo como fecha el 2. Porque, en pocas palabras, la ley se publica el día 20 de abril, un pequeño errorcito, la ley se publica el día 20 de abril del 2021, pero esta ley no podía entrar en vigencia sino desde el momento en que se publicara el reglamento, el cual se publicó el 12 de febrero. Posteriormente se publican estos dos instrumentos, el decreto 23 y el 177, que empiezan como a bajarnos un poco la información. El 23 nos dice cómo funciona el turismo y el 177 nos dice de qué manera una persona puede quedarse viviendo en Chile pidiendo una visa de residencia. Como ya les mencioné, en la práctica todo toca pedirlo. Todas las visas se piden desde el exterior. Yo no puedo estar en Chile y hacer cambio de estatus a menos que yo esté comprendido en alguna de las excepciones que yo les voy a mencionar. Y dentro de todo este proceso de configuración de la nueva ley, falta un proceso final, que es la presentación de la Política Nacional Migratoria, que todavía no se ha presentado y que de alguna forma puede hacer que entre a regular algunos aspectos, como el tema de ingreso por paso no habilitado, o por lo menos hacer algún pronunciamiento en base a los adultos que ingresan por paso a los menores de, en base a los adultos que ingresan por paso no habilitado, o también que pueda dar alguna connotación con respecto a los menores de edad. Entonces, en la práctica ya la ley está en plena andando, está en ejecución, hace falta una parte de ella, pero muy probablemente dentro de este año ya se tenga esto. ¿Qué implica esa nueva ley de migración? Uno, entre algunos aspectos de forma general, esto que ya les mencionaba, que no hay posibilidad de cambiar de estatus dentro del país. Dos, un cambio también fundamental, que no sé si hasta de alguna forma pueda alcanzar a los menores de edad, en algunos casos sí, pero en el fondo tiene que ver con el hecho de que quienes tengan una visa en calidad dependiente, a diferencia de la normativa anterior, sí podrían hacer actividad remunerada, y se entiende que en Chile desde cierta edad los menores pueden trabajar contando con las autorizaciones notariales de sus padres desde los, si no me equivoco, 16 o 17 años, y siempre y cuando no descuiden su principal
función que tendría que ser la parte educativa, ¿cierto? Pero esto para entender que si una persona o un menor sacase una visa como dependiente, pudiese hacer actividad remunerada. Hasta que no se publicase el reglamento, como la ley, como ya les mencionaba, fue publicada en abril del año pasado, hasta que no se publicase el reglamento, que fue publicado el 12 de febrero de este año, por eso les mencionaba que es totalmente importante tener esta fecha, el 12 de febrero, porque el 12 de febrero se publica el reglamento, lo cual significa que desde ahí entró a cumplirse la ley. ¿Está bien? Entonces, hasta tanto no se publicase el reglamento, seguía vigente la normativa anterior. Y otro aspecto que tiene que ver con algo que ya les mencionaba hace un momento, cuando se publica esa ley, se elimina, o ya se venía haciendo, el Departamento de Extranjería y cambia su configuración a Servicio Nacional de Migraciones. Porque cuando hablamos de servicio, estamos hablando de un ente con mayor capacidad de atención, de respuesta ante la alta demanda que venía creciendo en Chile. Otro aspecto fundamental también tiene que ver con la descentralización en la convalidación de títulos profesionales, pero insisto, esto tiene que ver mucho más con los adultos. Entonces, importante esta primera parte, ¿cierto? Porque, en pocas palabras, la persona mayor de edad que llegue al país no puede cambiar de estatus migratorio, salvo algunas excepciones que vamos a entrar a hablar en algún momento. ¿Está bien? Dentro del cuerpo de la ley, yo quiero resaltar algunos aspectos que pueden tener bastante injerencia con el trabajo, a lo mejor que ustedes hacen con respecto de atención de menores, de acceso a servicios y demás. Entre ellos este artículo 4, que releva el principio de interés superior del niño, niña y adolescente. Segundo, el de integración e inclusión, ¿cierto? Por eso, de alguna forma, la evaluación que muchos hacen de esta nueva normativa, aunque no es perfecta, es perfectible, pero representa un avance con respecto a la normativa anterior en la medida en que incluye una serie de derechos que, lógicamente, la otra, fruto del contexto en el que fue dictada, no tenía. Y un artículo sumamente importante que yo pienso que es bueno considerar es el artículo 13, que nos habla de igualdad de derechos y obligaciones, pero también habla del acceso a un tipo de visa en el caso de mujeres en una situación particular. Las mujeres pueden pedir una visa, aunque hayan ingresado como turistas después del 12 de febrero, en situación de estar en embarazo, cuando han sido víctimas de tráfico o trata, o cuando son víctimas de violencia de género y violencia intrafamiliar. Pero esto implica no solamente el declararlo, sino implica también la mediación de las autoridades correspondientes, la fiscalía, las respectivas denuncias y demás. Entonces, esto da opción a que las personas que están en tal condición puedan solicitar una visa. Es bueno saberlo porque en el fondo en la normativa anterior existía por vía administrativa, no exactamente de ley, la posibilidad de tramitar una visa en un momento o en situación de embarazo. Ahora está dentro de la ley, anteriormente era por vía administrativa, ahora está en la ley, pero se incluyó el tema de víctimas de tráfico y trata y de violencia de género y violencia intrafamiliar como una forma de dar protección a las personas tal vez cuando están en mayor situación de vulnerabilidad. Cabe destacar el artículo 15 y 17 como garantes irrestrictos del acceso al derecho a la salud y a la educación. En pocas palabras, ahora, digamos, se puede dar de forma irrestricta, independiente de la condición migratoria del papá, de la mamá, o del niño, o del cuidador. Es un derecho, digamos, que no se puede tampoco condicionar a la situación migratoria de la persona. Por eso los SFAM y los consultorios con el calificador de derechos, lógicamente otorgan lo que temporalmente se llama el RUT provisorio, tanto en materia de salud, como también el Ministerio de Educación otorga el IPE, la inscripción provisoria educativa, o RUT provisorio en materia educativa. Está garantizado también en el artículo 19 el principio de reunificación familiar como una forma, lógicamente, de incluir a la familia dentro de una serie de beneficios que tienen que ver, sobre todo desde este punto de vista, con la posibilidad de solicitar visas. ¿Está bien? Los nombres de los nuevos tipos de visa propuestos en la nueva normativa son estos que ustedes ven en azul, lo que antes llamábamos turismo. Voy a referirme solamente como a los demás, o que las personas así más de a pie utilizan. Esta que llamábamos anteriormente visa de turismo, ahora se le llama permanencia transitoria, y esta otra que aquí aparece como residente temporal, era lo que en otro momento
más o menos conocíamos como visa sujeta a contrato, temporaria o estudiante. En pocas palabras, en la nueva normativa, lo que esto permite es que una persona que llegue a Chile va a tener solamente un tipo de visa, ya no va a existir nombres distintos de visa, con posibilidades distintas, no. En otras palabras, un extranjero que llegue a Chile solamente puede obtener una visa que se llamará visa temporal. Un extranjero, digamos, del común de los mortales, porque si yo soy una persona que trabaja para mi consulado o algo así, pues yo obtendré una visa oficial, que es la que ven ustedes aquí arriba, y finalmente, residente definitivo. En otras palabras, la única visa que existe en Chile con la nueva normativa se va a llamar visa temporal o visa de residente temporal. Lo que pasa es que cuenta con alrededor de 21 caminos para obtenerse. Una de estas vías es la visa para los menores de edad, ojo que está estipulado en el artículo 41, niños, niñas y adolescentes, que insisto, esta es una visa que se otorga a los niños independientemente de su situación migratoria, es decir, cómo hayan ingresado al país y cómo se encuentran, si tienen turismo vencido o ingreso por paso no habilitado, e independientemente de que sus padres o cuidadores o responsables también hayan ingresado junto con ellos o no, por paso no habilitado. Es una visa que se les da a los menores de edad, ¿cierto? Sin necesidad de autodenuncia ni nada de ello. En la actualidad es la única que yo les menciono que se puede pedir de manera física al director. Y aquí está lo que yo llamo el ombligo de la ley. La ley lo que dice es que ya no se puede hacer cambio de estatus dentro del país, salvo aquellas personas comprendidas en el artículo 69. El artículo 69 lo que nos dice es que solamente se podrá pedir una visa de residencia temporal a la persona que acredite vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos. ¿Quiénes son vínculos de familia? Padre, madre, hijo, cónyuge o conviviente civil. En otras palabras, si Delio Cubides, colombiano, ingresa a Chile después del 12 de febrero, podrá pedir una visa si se encuentra dentro de esta posibilidad, es decir, que tenga familia chilena o familia con permanencia definitiva. Y por otro lado, están los otros casos que también mencionamos hace un momento, que dice relación con que se trate de una mujer. Por eso yo quisiera que ustedes anotaran esta parte porque es sumamente importante. Los únicos que pueden pedir una visa habiendo ingresado después del 12 de febrero es quien tenga vínculos con familia chilena o con familia con permanencia definitiva, menores de edad y mujeres en situación de embarazo o siendo víctimas de tráfico o trata de personas o de violencia intrafamiliar o de violencia de género. Son los únicos casos o 5 casos que tendríamos así que mencionar con claridad que pueden pedir una visa. Las demás formas de pedir una visa, lógicamente hay que verlas debidamente desde el exterior. Otro aspecto que quisiera destacar es el artículo 173, que dice relación con la prevención de la apatridia. Porque en Chile existía una práctica, Daniela, me voy a demorar un minuto más, había lamentablemente la mala comprensión que existía del artículo 10, inciso primero, de la Constitución Política de la República, que nos dice que son chilenos todos los nacidos en Chile y los hijos de chilenos en el exterior, salvo las personas que estén en Chile como por trabajo, digámoslo así. Entonces, el ius solis y el ius sanguinis, que son estos dos aspectos, lo que nos indican es que todo niño que nace en Chile, que sea, o por el solo hecho de nacer en Chile, es chileno, o todo niño que nace en el exterior, por el solo hecho de ser hijo de chilenos, también puede adquirir la nacionalidad chilena. Lo que pasa es que había en Chile lo que se puede decir como una mala práctica de que se equiparaba la categoría hijo de extranjero transeúnte a la de hijo de extranjero en condición irregular. Entonces, en la práctica, cuando nacía un niño hijo de extranjeros y sus papás estaban en condición irregular, lamentablemente el registro civil los dejaba con la inscripción hijo de extranjero transeúnte, lo cual implica que se les negaba la nacionalidad chilena, práctica que en repetidas ocasiones la Contraloría intentó corregir, pero que no se logró hasta el 14 de agosto del 2014, donde prácticamente ya se dijo, ustedes no pueden seguir escribiendo los menores de esta forma, porque en el fondo se estaba equiparando hijo de extranjero transeúnte a extranjero irregular, cuando habían extranjeros que llevaban tiempo viviendo en Chile, meses o años, pero al momento de nacer sus hijos y se encontraban irregulares, se les negaba la nacionalidad de alguna forma por una mala comprensión de este artículo que les acabo de mencionar de la Constitución, el artículo 10, inciso primero y segundo.
¿Cómo se busca un poco con esta nueva normativa prevenir eso? Habiendo o presentando, si usted ve la ley, al comienzo tiene un glosario, dentro de ellos está la definición de extranjero transeúnte. Entonces, en la práctica ya hay una definición, algo que no existía en jurisprudencia en Chile, no había en ningún lado, ni en el Código Civil, ni demás, ni en la Constitución, una definición de quién es un extranjero transeúnte, entonces a veces se equiparaba a extranjero irregular. Teniendo una definición, se supone que ya no debería haber una situación de inscripción, o sea, todo menor que nace en Chile, independiente como estén sus papás o no, regulares o irregulares, siendo extranjeros, el niño sí o sí es chileno. Y finalizar con el tema particular de hijo de extranjero transeúnte, con el tema particular de ingreso por paso no habilitado. Entonces, en pocas palabras, tenemos una nueva normativa en materia migratoria que permite tramitar visas de forma más restringida, dentro de ellos a familia chilena y familia con permanencia definitiva, menores de edad, mujeres en determinadas situaciones. Conceden derechos de salud y educación independiente de la condición migratoria, esto de forma genérica. ¿Está bien? Pero lo que sí no cambia en la ley con respecto a la normativa anterior es la situación de las personas con ingreso por paso no habilitado, porque lamentablemente las personas, y el dato que tenemos del Servicio Nacional de Migraciones, que nos dice cuántas personas hay con ingreso por paso no habilitado, el único dato que tenemos, lo tenemos del director hace un par de meses atrás, y nos habla en el territorio nacional de poco más de 127,000 personas con ingreso por paso no habilitado. Pero esto es una estimativa, porque en verdad no hay cómo medir con claridad cuántas personas están con paso no habilitado, cómo ingresaron, por dónde ingresaron y dónde están, porque si ingresaron por paso no habilitado no podemos saber quiénes son. Lo que sucede es que en la ley, a nivel concreto, estas personas no pueden, lamentablemente, sacar una visa en el país. Eso hay que decirlo con cierta claridad. Lo que pueden hacer es un proceso tanto judicial como administrativo, que implica la autodenuncia en la PDI, se hace por una página de la PDI concretamente, pero la de PDI virtual, no la de PDI Chile. Hay que llenar un formulario que se llama Declaración de Ingreso por Paso No Habilitado o de Ingreso Clandestino, y esperar a ser citado. Y esperar a ser citado es algo que se puede demorar entre 6 a 8 meses, hasta que me citan y me llaman ahí a presentarme hasta que se me otorga la orden de expulsión, lo cual puede pasar todavía un año más de ahí en adelante. Cuando se me entrega la orden de expulsión, debo buscarme un abogado para presentar un recurso de amparo, ¿cierto? Que en el 90% de los casos se gana cuando la persona no tiene antecedentes penales, claro está, pero el siguiente paso es hacer algo que en el fondo depende meramente de la autoridad. Es la autoridad la que va a decir si sí autoriza o no que esa persona se regularice. Después de que queda sin efecto la medida de abandono, en la práctica lo que la persona tiene que hacer es escribir a la autoridad, que sería el director del Servicio Nacional de Migraciones, haciendo una petición de que regularice su situación. En la práctica, hasta el día de hoy, el porcentaje de aprobaciones ha sido ínfima, por debajo del 5%, salvo en casos muy concretos, humanitarios, cuando hay de por medio familia chilena, niños nacidos en Chile, etcétera. Pero también el plazo de respuesta nunca ha estado determinado, por lo que la autoridad siempre se había demorado en promedio entre 2 o 3 años mínimo, sin garantizar que con ello la respuesta va a ser afirmativa. Pero no es así con los menores de edad, como ya lo mencionábamos. El menor de edad sí puede regularizar su situación, y tiene el papá o mamá responsable o el cuidador tiene que dirigir al director del Servicio Nacional de Migraciones algunos documentos, como una carta peticionaria, donde el papá o mamá responsable solicita al director que regularice su situación, la partida de nacimiento apostillada, documento que para personas, sobre todo en la actualidad de Venezuela, sigue siendo de muy difícil consecución cuando no se tiene, ¿cierto? Y pasaporte, digamos, para hacer esta petición. El trámite de visa de un menor de edad, que insisto, se realiza al director del Servicio Nacional de Migraciones, puede, lo que han mencionado ellos es que en el fondo van a buscar la forma en que sea mucho más expedito y que no se van a demorar más del año que actualmente se demora. Pero el menor de edad sí se puede regularizar. El tema es que fundamentalmente los papás o el cuidador tiene que tener los documentos debidamente apostillados, donde acrediten su certificado de nacimiento apostillado y el pasaporte. Como Venezuela tiene muchas dificultades también para la emisión de
de pasaportes aceptan también el documento de que está en trámite su pasaporte. Pero a la larga, o en pocas palabras, el menor de edad pues sí puede regularizar su situación y sí puede obtener una visa en Chile. Se demora más o menos un año, pero sí es posible para los menores de edad, inclusive sus padres estando con orden de expulsión, aunque pueda parecer paradójico. A la larga, que yo regularice primeramente a mi hijo es una posibilidad de vínculo cuando intento yo como adulto mi regularización. Voy a dejar por aquí, Dani, para que tengamos espacio para algunas preguntas. Muy bien. Perdón, llegó una pregunta por el chat. ¿Me pueden indicar de qué manera se puede comprobar el vínculo de familia con chilenos? Claro, el vínculo de familia con chilenos depende de la relación familiar. Si yo soy hijo de chilenos, tengo que tener mi partida de nacimiento. Si mis padres, por ejemplo, son chilenos, pero yo nací en Colombia, pues mi certificado de nacimiento lo emite Colombia, ¿cierto? Y ese documento debo traerlo debidamente apostillado. Junto con eso se acompaña de la partida de nacimiento de mis padres chilenos y aquí acreditamos un vínculo que yo soy hijo de padres chilenos. Lo que además me daría la posibilidad, por ejemplo, no solamente de pedir una visa, sino como de tramitar la nacionalidad sin necesidad de pedir una visa. Si yo tengo un hijo nacido en Chile, independiente de que yo no tenga documentos en el país, a la hora de, ¿cómo se dice?, sentar la partida, mi nombre aparece allí, entonces con el certificado de nacimiento en el registro civil es suficiente y con ello yo acredito, soy padre de un menor de edad chileno. Si me caso con una persona chilena, con el certificado de matrimonio. Ahora, si este matrimonio se celebró en el exterior, pues para que tenga validez en Chile o incluso para poder inscribirlo en el registro civil, se requiere que la partida de matrimonio celebrada con persona chilena en el exterior, pues venga debidamente apostillado. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, yo tenía una consulta. Dale, Camila. Ya, mire, lo que pasa es que justamente ayer me llegó un caso, bueno, yo soy de Chile Crece Contigo de Limache, me llegó un caso de unos inmigrantes que se quieren devolver a su país, pero ingresaron por paso no habilitado. Tienen una hija de 1 año que nació acá en Chile, pero a ellos les gustaría devolverse. Entonces solicitaron una carta de expulsión, pero no les fue como aceptada en la PDI. ¿Cuál es el procedimiento o qué es lo que tienen que hacer en ese caso para ellos poder devolverse? Camila, mira cómo ¿Y tener problemas? Claro, mira, como está colocado en esta diapositiva, lo que pasa es que para que una persona que haya ingresado por paso no habilitado, como en verdad en la práctica, nosotros siempre decimos, el migrante llega al país y aunque algunos puedan decirle que no es posible tramitar una visa tan fácilmente, que eso es algún trámite sumamente extenso, la gente igualmente llega fruto de la desesperación o de la esperanza de que estando aquí en algún momento se puedan regularizar. Pero lamentablemente esto no es tan viable. Entonces, cuando la gente se quiere devolver, hay dos alternativas, mejor, hay solamente una alternativa. Lo que pasa es que para poder salir correctamente del país, y mucho más aún si ellos van a salir con una menor de edad nacida en Chile, ellos tienen que hacer lo siguiente. Como lo menciona aquí, punto número 1, autodenuncia en PDI. Pero la página exclusivamente es una página que se llama pdivirtual.0filas, llenar un formulario. Y cuando uno llena ese formulario, le llega una constancia al correo que dice que cuando sea citado, tiene que presentarse. El tema es que, esto que yo les mencionaba, para que la gente sea citada, desde cuando hace este diligenciamiento de formulario, pueden pasar de 6 a 8 meses, mínimo. En algunas regiones varía, pero en la mayoría de casos, por lo menos en Santiago, o cerca de Santiago, o en las ciudades más grandes, normalmente eso se demora al menos unos 6 meses, más o menos. Cuando llega la cita, en el fondo, el de la PDI le va a entregar a la persona, al inmigrante, le va a entregar un documento que se llama tarjeta de extranjero infractor, que es como un documento de identificación, y le va a decir cada cuánto tiene que ir a firmar, porque eso es lo que se llama la medida cautelar, de que la persona tiene que ir a firmar periódicamente hasta que salga la orden de expulsión. Y desde cuando la persona comienza a firmar hasta cuando se le otorga la orden de expulsión, en la actualidad está demorando en promedio 1 año mínimo, por lo que esto es un proceso largo. En otras palabras, para que ellos se puedan ir comprándose un boleto de avión o saliendo
por una aduana normalmente sin tener que salir por paso no habilitado, que ojalá esa no sea la situación, les toca lamentablemente esperar a que les llegue la orden de expulsión que les entrega la PDI. Pero lo que pasa es que se demora tanto, primeramente por el atochamiento de trámites que se acumularon durante la cuarentena en la pandemia, y segundo por el alto volumen de personas que están en esa situación. Entonces, como la PDI es la que entrega la orden de expulsión, pero no la emite, quien la emite es la delegación presidencial, esto es muy lento, lamentablemente. Entonces ellos tienen que esperar hasta que les entreguen la orden de expulsión, y con la orden de expulsión ellos pueden salir del país, teniendo claridad que también quedan con impedimento de ingreso para volver a Chile. A la hora de salir con el menor de edad, la sugerencia que yo doy inicialmente es que le tramiten ojalá pasaporte, o mejor, si ellos, por ejemplo, son, se me ocurre, de Venezuela, la mejor sugerencia que yo les podría dar es que tramiten también la nacionalidad venezolana al niño, o la nacionalidad de los padres. ¿Por qué? Porque cuando el niño salga de Chile, sale como chileno, pero para que no tenga dolores de cabeza en el país donde llegue, que entre con la nacionalidad de los padres y le tramitan antes de irse aquí la nacionalidad. Entonces el niño puede ingresar, si fuera, por ejemplo, el niño, los papás son colombianos, los papás pueden inscribirlo en el consulado de Colombia, porque en Colombia y en todos los países de América Latina, pues prácticamente se aplica el mismo principio que hay en Chile, todo hijo de nacional, pues es de esa nacionalidad. Entonces, los papás pueden también concederle su nacionalidad al niño, pero al salir del país, yo siempre sugiero llevar, uno, el RUN del niño, el pasaporte del niño y partidas de nacimiento apostilladas, porque si se requiere para algún trámite en el exterior es mejor tenerla así. Cuando el niño, si le saque la nacionalidad antes de irse, cuando el niño llegue al país, el niño no va a entrar como chileno, va a entrar con la nacionalidad de ese país, porque, digamos así, yo salgo de Chile como chileno y entro a Colombia como colombiano. Entonces la sugerencia es, los papás tienen que esperar la orden de expulsión, y cuando se vayan a ir, por precaución, que lógicamente le tramiten la cédula al niño, que le tramiten el pasaporte al niño, y partidas de nacimiento que se lleven apostilladas, que de alguna forma en Chile pues es más fácil de apostillarlas si es gratuito. Y eso es algo que se va a necesitar en otro momento. Bien, gracias. Voy a hacer otra pregunta que hacen por el chat y después entregamos la pregunta de Marilyn. Dice, ¿qué papel o rol juega el CENAME en regularizar visa de un niño o niña u adolescente? Cuando hay menores que están bajo la custodia del CENAME, niños, niñas y adolescentes, es el CENAME el que hace el proceso de regularización. Es decir, esto que yo les mencionaba hace un momento, en pocas palabras, si yo, por ejemplo, llego a Chile por paso no habilitado y voy a tramitar, yo ingresé con mi hija en brazos, ¿cierto? Es el ejemplo que yo siempre doy, por paso no habilitado, a mí se me dicta la orden de expulsión, pero no a mi hija. Mi hija sí puede tener una visa, pero yo tengo que hacerlo presentando estos documentos, que sería una carta peticionaria, el pasaporte de mi hija, la partida de nacimiento apostillada y una declaración de expensas que yo hago ante notario. Pero cuando, digamos así, se da la situación de que se trata de menores no acompañados o de menores que quedan bajo el cuidado del CENAME, extranjeros y en situación irregular, es el CENAME el que internamente tiene un protocolo para solicitar directamente con el Servicio Nacional de Migraciones la regularización de los menores, fruto un poco de esta vía, de la posibilidad de que los menores también se puedan regularizar, pero internamente el CENAME lo puede hacer y tiene ciertas facultades de los niños que están bajo su cuidado. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchos casos, no solamente de niños que están en el CENAME, sino de niños extranjeros que están con sus padres, pero que no tienen el documento apostillado, que es la mayor dificultad, por ejemplo, para las personas de Venezuela. Pero entiendo que el CENAME sí puede hacer el trámite, pero para los menores que están bajo su cuidado o su tuición. ¿Tiene que haga la pregunta? Sí, mi pregunta es, ¿qué pasa con las personas que quieren ingresar por asilo político y qué criterios hay que adquirir en cuanto al refugio político en el país? A ver, el refugio es un procedimiento totalmente distinto a esto, porque el refugio es una institucionalidad supranacional, digámoslo así, pero que cada país la otorga según sus criterios y condiciones, respetando la normativa internacional. Para pedir refugio, pues yo tengo que adecuarme a lo que la normativa define como refugiado, y en pocas palabras, ¿cómo se diría? La ley en materia de refugio, que es en Chile, que es la ley 20.430, en el artículo 2 nos define quién es un refugiado. Y un refugiado, en pocas palabras, está definido como aquella persona que tiene temor fundado o inseguridad ante situaciones de amenaza, persecución o persecución sistemática en virtud de su opción política, social, sexual, religiosa,
y que a causa de dichos temores no pueda o no quiera acogerse a la protección de las autoridades de su país de origen. En pocas palabras, yo tengo que de alguna manera tener una situación particular, personal, donde yo demuestre que, por ejemplo, por mi opción política, yo estoy siendo perseguido, amenazado, amedrentado, acosado y que tengo inseguridad por mi familia. Lo que pasa, eso se hace derechamente ante la delegación presidencial. Hay que buscar hablar con el delegado y con la persona encargada del área migratoria para hacer una solicitud de refugio. En Chile es posible, y en Chile, como en cualquier lugar del mundo, la solicitud de refugio es posible incluso independiente de la condición como la persona haya ingresado al país. Es decir, yo puedo haber hecho ingreso por paso no habilitado y puedo pedir refugio, sí. Lo que no puedo hacer es ingresar por paso no habilitado y pedir una visa como migrante, porque como migrante yo estaría aquí, vea, comprendido en esta normativa. Pero si voy a pedir refugio, yo entro por otra, o sea, yo me rijo por otra ley. Y en pocas palabras, pueden pedir refugio las personas que tienen esto que acabo de mencionarle, una situación de amenaza personal y particular. Porque hay gente que, por ejemplo, a veces dice, no, es que yo vengo a pedir refugio porque es que en mi país yo fui asaltado. No, un asalto o una situación individual de inseguridad lamentablemente no es criterio para el otorgamiento de refugio o un hecho aislado, digamos así. Es que fui víctima de una extorsión, puede ser, pero un hecho aislado no constituye un criterio para que una persona pueda pedir refugio. Lo que constituye es que yo tengo una situación de persecución continua y sistemática, un poco relacionado a estos criterios que le mencioné, en base a mi orientación política, porque yo a lo mejor hacía oposición al gobierno de mi país, y en base a esto pues empezaron a hacer hostigamientos, amenazas, persecución, en fin, atentados, o mi opción sexual o religiosa, o mi situación económica, pero de forma sistemática. O sea, la extorsión sí es un criterio para pedir refugio si es que yo lograse demostrar que en el fondo es algo sistemático y es de un actor armado o de delincuencia común, pero de forma sistemática, y no me quiero acoger a las autoridades porque a mi juicio pueden ser de los mismos, digamos así. Entonces, para ser refugiado, lamentablemente el refugio no puede verse como una alternativa a la irregularidad migratoria. El refugio es una institucionalidad que busca proteger a las personas que vienen en condición de amenaza o de persecución en su país de origen y que su país no les puede, o ellos no confían en su país de origen para que les dé protección, o porque piensan que hacer la denuncia, en el fondo, eso está en la boca del lobo, como en algunos lugares puede suceder. Entonces, ¿para qué denuncio si eso en el fondo sería irme contra los mismos que me están atacando? En fin, entonces lo que hago es salir del país, me dirijo a otro país y en ese otro país yo invoco la petición de refugio. Ahora, cada país tiene su procedimiento. En el caso de Chile, hay que presentarse en la Oficina de Refugio y Reasentamiento del Servicio Nacional de Migraciones. Y en pocas palabras, cuando a mí se me pregunte qué quiero en Chile o por qué vengo en Chile o qué es lo que necesito, pues lo primero que yo tengo que argumentar es que yo necesito refugio y protección. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque la gente a veces, delante de esa pregunta, pues responde lo que todos instintivamente responderíamos. Porque yo quiero trabajo en Chile, aquí es un país bonito, a mí me gusta que yo pueda trabajar. Entonces el funcionario llega y le dice a uno, la puerta de visas está por el otro lado, aquí es refugio. Entonces, porque el refugio tiene que ver con el hecho de que yo vengo a Chile pidiendo protección por un caso particular, pero después me van a preguntar en qué consiste el caso, quién me persigue, por qué me persigue, y se iniciará un proceso de, si yo califico de forma general, quedo como solicitante de refugio, porque no todo el que solicita refugio se le da refugio. El país hace un proceso de investigación y al final determina si le da o no la condición de refugiado. Perfecto, muchas gracias, muy amable. Y al responder otra consulta que hacen por el chat, dice, un migrante ingresado por paso no habilitado, ¿puede solicitar clave única para realizar trámites? Pregunta clara y tangencial. No, no, porque para tener clave única yo necesito primero tener una cédula de identificación. Sin ello no puedo tramitar clave única o tener clave única. Ok, aquí la pregunta también, Erika Parra. Mi consulta es, ¿qué pasa si como entidad pública estoy siendo testigo de una vulneración de derecho a un niño migrante donde su cuidador o sus padres entraron por un paso no habilitado? ¿Cómo yo pudiera denunciar esa vulneración de derechos hacia el niño?
Bueno, ahí, o sea, ante esto no es que haya una diferenciación de lo que pasaría con un menor de edad chileno. O sea, ante las mismas instancias donde yo puedo hacer la denuncia por un niño chileno que está siendo vulnerado, hago el de un extranjero, y eso independiente de su condición migratoria o de que el niño haya ingresado por paso no habilitado. Se puede hacer en fiscalía o se puede hacer ante el Servicio Nacional del Menor o, en fin, Sename, no sé, que son, o las OPD, que también los que buscan tutelar, si no me equivoco, el tema de la protección de los menores. Pero no hay ninguna diferencia por el hecho de que un menor sea extranjero o que sus padres sean extranjeros. Gracias. María José. Sí, buenas tardes. En realidad soy Noemí, estoy por otra cuenta. Sí, ¿cuánto tiempo puede estar la persona desde que ingresa al país con visa de turista? ¿Cuánto tiempo puede estar con esa visa? Y lo otro es, ¿qué hay de cierto en que las personas que ingresan por paso irregular pueden solicitar un RUT en AFP por tema de trabajo? Noemí, dos buenas preguntas también. Mire, ¿cuánto tiempo puede estar una persona por visas de turismo? En la nueva normativa, en esto no cambia como igual que la normativa anterior, la persona puede estar hasta, o sea, la visa de turismo se le puede conceder hasta por 90 días, ¿cierto? Pero el funcionario en la ventanilla, si él determina que yo no cumplo las condiciones para ser un turista, pudiese no aceptarme, no admitirme. O puede restringir mi estadía. Porque si, por ejemplo, yo digo que vengo a quedarme, no sé, 2 meses en Chile y a lo mejor me preguntan cuánto dinero trae usted, ¿trae reservas de hotel? No, no tengo reservas de hotel, voy a llegar desde un amigo, pero traigo, no sé, se me ocurre en pesos chilenos 200,000 pesos. Él me va a decir ese dinero no será suficiente para tanto. En base a un criterio como ese, pues tan simple, él puede llegar a determinar, no, no le voy a dar 3 meses, le voy a dar 1 mes, 30 días. O sea, la autoridad me puede dar hasta 90 días, pero la autoridad al ingreso puede restringir o ampliar, digamos, mi turismo, pero hasta por un máximo de 90 días. Pero ya estando dentro del país, si a mí se me dan, por ejemplo, 90 días o lo que se me dé, yo puedo hacer una ampliación del turismo antes de que se vence el turismo actual pagando un arancel de $100. Eso tiene un arancel de $100 y se amplía por otros 90 días. Y lo otro, esta es una pregunta que usted me hace, Noemí, que es fundamental, de qué tan cierto, en pocas palabras, qué tan cierto es que un extranjero que ingresa por paso no habilitado puede obtener un RUT para trabajar. Esta es una pregunta compleja, hasta cierto punto, lamentablemente voy a decirlo así, hasta cierto punto esquizofrénica, pero voy a decirlo así también. No es que no se pueda, es que no se debe, ¿cierto? Porque poder se puede. En otras palabras, un extranjero que ingresa por paso no habilitado puede en la AFP, presentando un contrato de trabajo y un documento de identificación, tramitar esto que ustedes ven aquí en pantalla que se llama el NIC o número de identificación de cotización, que todos conocemos como el RUT provisorio. ¿Qué sucede? Estamos en medio de dos normativas, Noemí. Una que sería la ley de extranjería y la otra el Código del Trabajo, con dos entes posibles de fiscalización. La ley de extranjería me puede ser fiscalizada por la PDI y la ley del trabajo puede ser fiscalizada por la Inspección del Trabajo. Son dos posturas casi que antagónicas, no muy complementarias, que deberían serlo, porque uno sabe que una buena medida del hecho de que la gente esté en Chile es porque viene atrás de trabajo, ¿cierto? ¿Qué sucede? La ley migratoria dice claramente que los únicos que están habilitados para trabajar son las personas que tengan una visa para ello, nada más. O un permiso de trabajo que los habilite para trabajar con eso, nada más. Pero en la práctica, o lo que los abogados llaman el principio de realidad, en la realidad vemos gente con ingreso por paso no habilitado trabajando. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Claro, o sea, ¿eso es un delito? No, no es un delito. Todos debemos encontrar la forma de suplir nuestras necesidades y qué mejor que se haga trabajando. El tema es que ellos tienen la restricción de que en principio no podrían. Sin embargo, ojo, el Código del Trabajo no hace excepción, de si la persona tiene documentos o no tiene documentos. A tal punto que si yo soy chileno y estoy trabajando y nunca firmé contrato, ¿puedo exigir posteriormente pago de cotizaciones o demandar a mi empleador? Claro que sí. Y no es obligatorio o imperativo para ello presentar un contrato de trabajo o la escrituración del contrato. En otras palabras, cuando la Inspección del Trabajo va a un lugar a fiscalizar, suele o no le interesa si la persona tiene ingreso por paso habilitado o no habilitado. Es un trabajador, se le conceden derechos laborales.
Por consiguiente, por eso que la AFP permite tramitación del RUT provisorio, que se puede hacer online en la página de la AFP, que no es por hacerle publicidad, pero es la AFP que tiene la concesión hasta septiembre del 2023, que es AFP Modelo. Hay una parte donde dice incorpórate, y ahí en incorpórate yo selecciono que soy un trabajador dependiente y me preguntan, ¿tienes RUT o no tienes RUT? Si yo coloco que no tengo RUT, me pide un documento de identificación y hacer el escáner utilizando la cámara del computador del celular como escáner, y él registra mi documento de identificación y después me pide ingresar el contrato. Con ello, en 48 horas me otorgan el RUT provisorio, que no es más que un número que comienza por 33 millones o 44 millones. ¿Para qué sirve esto? Digámoslo así. Esto sirve para que se regularice la relación laboral. Pero hay que tener claro que se regularice la relación laboral, se me va a dar un RUT provisorio en la AFP y ese RUT provisorio después yo lo puedo llevar a FONASA para utilizar el mismo número, ¿cierto? Y si yo estaba en FONASA indigente porque me atendían por el tema de derecho universal, pues ahora que empiezo a cotizar y estoy cotizando con el comprobante del primer pago de la AFP, yo ya quedo con el mismo RUT provisorio en FONASA, de tal manera que yo ya quedo tipificado en FONASA B, C o D, según el tramo salarial que yo tenga. Entonces, en otras palabras, no es que no, por eso te digo que no es que no se pueda, es que no se debe, porque estamos en medio de dos normativas. Pero yo siempre le digo a las personas, no se preocupen, o le digo a los empleadores, uno, usted como empleador no piense que porque no le ha hecho contrato, eso lo va a salvar de una multa si llega a la PDI. Porque si llega a la PDI al lugar de trabajo, ellos simplemente van a ver si la persona está trabajando y después yo verifico que tienen ingreso por paso no habilitado, se le multa a la empresa o al empleador, y al trabajador se le hace la denuncia por ingreso por paso no habilitado si es que no la ha hecho, pero si ya la gente lo hizo, más que ellos no le pueden hacer. Pero si va la inspección del trabajo, la inspección del trabajo, yo digo, es más pedagógica que punitiva. Lo que hace es, no me interesa que usted me diga que no tiene documentos esa persona, le paga cotizaciones, arréglese, vaya a la AFP y saque el RUT provisorio y págale cotizaciones. Entonces el empleador no se puede excusar de que no le paga cotizaciones a un trabajador porque no tiene RUT en Chile. Pero ojo, esto no significa que esté regularizado. ¿Se cae en multa en caso de ser fiscalizado? Sí, eso debe tenerlo claro el empleador, incluso con contrato o sin contrato, porque si va a la PDI, lo van a fiscalizar y lo van a multar igual. Pero yo siempre digo, es más probable que yo como trabajador me accidente que vaya a la PDI hoy día a fiscalizarme. Entonces yo llego y le digo, ¿a usted le podría salir más barato pagar una multa de la PDI y muy caro que un trabajador suyo se le accidente y está más expuesto a accidentarse, un accidente de trabajo o de trayecto, o un accidente laboral o una enfermedad profesional, en fin? Porque en el fondo, si yo no le estoy pagando cotizaciones y se me accidenta ese trabajador, yo tengo que correr con los gastos de multas y demás, o incluso pagar pensiones por invalidez o indemnizaciones por no estarle cotizando. O sea, al empleador que ya acepta tener una persona con ingresos por paso no habilitado, tiene que saber que si lo fiscalizaran, hay multa. Pero es que lo que no le tiene que, uno no tiene que actuar por miedo al castigo, sino en el fondo, o sea, el miedo al castigo aquí está todos los días con el trabajador, con cualquier trabajador, pero más aún con esos trabajadores que yo no les pago las cotizaciones. Entonces, por ahí va un poquito la cosa. Sí se puede regularizar estas relaciones laborales, pero hay que saber que siempre va a pasar esto que decíamos por la infracción de la normativa migratoria, que yo puedo ser multado. Dicen las personas que entran por paso no habilitado, que se dan cuenta que posterior al ingresar por paso no habilitado, posterior al 12 de febrero, están embarazadas, ¿ya? ¿Cómo ellas pueden solicitar los beneficios que requieren para su embarazo? Porque las han enviado desde desde las encargadas del Chile Crece Contigo a la PDI. Yo tengo entendido que se tendría que hacer como la autodenuncia, pero no sabemos. La gran consulta es ¿por qué se demoran tanto? Bueno, ya se sabe por qué, porque aquí yo creo que está la respuesta, pero ¿qué pasa con aquellas mamás que están solicitando un RUT provisorio, que lo tienen por salud, pero para poder, un RUT que necesiten para tener otros beneficios? A ver, hay que recordar algo, y es que el ingreso o sea, quiero hacer como énfasis, y yo a veces lo hago siempre con los migrantes con cierta claridad y con cierta firmeza, porque lamentablemente la normativa es así. La normativa es sumamente dura y tajante en cuanto a esto. No se puede bajo ninguna circunstancia minimizar el impacto de lo que significa el ingreso por paso no habilitado.
En otras palabras, el ingreso por paso no habilitado me da 0 posibilidades normales de regularizarme. Eso hay que tenerlo claro. Inclusive, aunque yo ingrese por paso no habilitado, me case con una chilena, tenga hijos nacidos en Chile, eso no garantiza mi regularización en el país. O sea, el hecho de que yo tenga un hijo acá en Chile y yo puedo tenerlo, mi esposa y yo ingresamos por paso no habilitado, nace nuestro hijo es chileno, pero eso no me da documentos en el país. Eso nunca se puede conseguir. O sea, por eso es lo que hacemos énfasis en que el ingreso por paso no habilitado es algo que, digámoslo así para que nos entendamos mejor, es algo que la autoridad no perdona, digámoslo así. Por eso es que el único procedimiento que se puede intentar es este que mencionábamos aquí, ¿cierto? De la autodenuncia en la PDI, que sabemos que no responden rápido, que sabemos que el trato a veces es bastante tosco, bastante brusco con las personas, pero lamentablemente así funciona, que se demoran bastantes meses en llamar a las personas, porque uno, por el nivel de atochamiento que hay desde la pandemia y desde que todos los trámites se atrasaron, y el aumento de personas que han ingresado y se siguen autodenunciando, y el aumento de personas que siguen ingresando al país por paso no habilitado, ¿cierto? Entonces, si yo ingresé antes del 12 de febrero o después del 12 de febrero, pero si lo hago por paso no habilitado, esto no cambia. Yo no me puedo regularizar. Y lo único que puedo hacer es este proceso de 4 pasos que están aquí, donde yo podría intentar. Entonces, es ya cuando llego al paso número 3, este que está aquí, cuando yo le pido, anteriormente era el subsecretario del Interior, ahora se le pide al director del Servicio Nacional de Migraciones que regularice mi situación, presentando la respuesta de la Corte que dejó sin efecto la medida de expulsión, los vínculos que yo tenga con familia chilena o con familia con permanencia definitiva, título profesional, título técnico y todo. Pero aún así, aunque yo presente todo y aunque demuestre que estoy casado con una persona chilena y que tengo 2 o 3 o 4 o más hijos chilenos, eso no garantiza per se mi regularización. Porque, digámoslo así, uno parte en una carrera con las piernas quebradas cuando ingresa por paso no habilitado. No es menor, lamentablemente. Entonces, no hay posibilidad que quien ingresa por paso no habilitado se pueda regularizar así nada más. El único procedimiento que existe es este y la autodenuncia. O sea, no hay que mandar a las personas en ningún lugar porque la autodenuncia en todo Chile ahora se hace a través de la página de la PDI. Hay que llenar un formulario con el caso de cada persona. Cuando yo llego ingreso en PDI virtual, hay un trámite, solamente hay 3 trámites ahí, y hay uno que dice declaración por ingreso clandestino. Hay que llenar, le piden una fotografía del documento de la persona, una fotografía de la persona, datos particulares, fecha de nacimiento, nombre completo, nacionalidad, por dónde ingresó, de qué país provenía, cuándo salió, cuándo ingresó, si le pagó a alguien cuando ingresó al país, en fin. Es una autodenuncia exactamente, por lo que la conclusión de esa autodenuncia no es otra, sino que lamentablemente la expulsión del país. Que yo ya después de tener la expulsión, yo lo intente, como decir, patalearlo, o sea, lucharla, es otra cosa. Entonces, cuando a mí me entregan la expulsión aquí en la PDI, el siguiente paso es presentar el recurso ante la Corte con el patrocinio de un abogado, que yo les decía que como hay jurisprudencia previa al respecto, son recursos que normalmente se ganan sin mayor alegato, pero luego sí me toca hacer la petición de regularización al director del Servicio Nacional de Migraciones, presentando todos los vínculos que yo tenga, pero insisto, con que lo haga así, yo solamente dependo de él o de su voluntad como autoridad, pero nada lo obliga, aunque yo tenga hija chilena y esposa chilena, en que él me diga sí, se puede regularizar. Porque por ley yo no podría hacerlo, salvo por voluntad de él. Ahora, voy a decirlo un poco así, off the record, la autoridad nos ha dicho que, digamos, posiblemente no está pensado un proceso de regularización masiva, pero a lo mejor van a analizar el caso a caso para evaluar, sobre todo cuando la persona tiene vínculos, niños chilenos o casado con chilenos, en sí, puede ser que tomen un parecer cuando se publique la política nacional migratoria. Es ahí donde esperamos y confiamos que haya más o menos buenas noticias, pero hay que saber que esta administración, el Servicio Nacional de Migraciones, aunque tenga una buena voluntad, hay que saber que ellos no pueden hacer las cosas como uno más o menos quisiera, porque ustedes saben que lamentablemente todo eso tiene un costo político también muy alto y un costo de diferentes aspectos, pero el que a ellos les preocupa es el costo político, porque la antigua administración ya los ha criticado fuertemente porque ellos han dicho como que ustedes aflojaron lo que nosotros apretamos y se va a volver a congestionar todo. Entonces, para ellos poder, digamos, modificar la normativa que quedó hecha como tan hermética, lo han hecho
un poquito, pero es muy difícil que sigan aflojando más a tal punto de flexibilizar a regularizar a las personas con ingreso por paso no habilitado. Ellos han dicho que tal vez regularizarían el caso a caso y sobre todo quien tiene familia chilena. Pero insisto, tenemos que esperar hasta que se nos diga algún pronunciamiento al respecto. Bien, yo en honor al tiempo vamos a finiquitar aquí la charla. Yo sé que tal vez quedaron muchas preguntas por contestar. Como también pedí la autorización, tengo entendido, para poder enviar la grabación. Yo aquí les dejé mi correo en el chat, que es adriana.avendano@redcolaborativa.cl, para que puedan solicitar el link y nosotros se los vamos a enviar. No me queda más que agradecer a todas las comunas presentes, a todos los profesionales, también a José Delio, que realmente se pasó con su charla. Yo creo que quedamos con muchas ganas también, con muchas preguntas, pero también ya con algunas cosas más conclusas, ya con más, podemos tal vez dar más respuesta a nuestros beneficiarios. Así que también agradecerle a Daniela por su apoyo con toda esta red que necesitamos siempre para poder entregar apoyo también a ustedes, a las diferentes comunas, agradeciéndoles infinitamente todos sus aportes. Así que no sé si algunas palabras, Daniela. No, agradecerle siempre el que podamos generar estos espacios, a lo mejor pensar para más adelante, antes de fin de año, generar otro espacio de consulta, porque quedaron muchas preguntas en el chat y manos levantadas, así que siempre esta realidad migratoria y el trabajo con las personas nos deja siempre inquietudes de cómo poder, como profesionales, entregar lo mejor. Así que y no, justamente te dejo ¿cómo se llama? La posibilidad de poder organizar. La posibilidad de replicar. Justamente una de las cosas que tiene la red colaborativa es poder generar estas instancias, porque nosotros sabemos que existen muchas dudas desde las comunas, desde los profesionales, para el trabajo con los inmigrantes. Así que no sé si José Delio quisiera algunas palabras para finalizar. No, muy agradecido en verdad por la posibilidad. Muchas gracias a Daniela y a ti también, Adriana, por esta oportunidad. Esto es un abrebocas porque uno sabe que cuando uno atiende a las personas en el día a día, tiene cientos de casos y cientos de preguntas por hacer, pero esto nos puede ir ayudando a lo mejor a tener herramientas para abordar de mejor manera la atención a personas migrantes. Entonces, en verdad, ojalá que en otra instancia nos podamos encontrar y con mucho gusto. De mi parte, muchísimas gracias. Bien, un millón de gracias a todos los participantes, a todas las comunas, quedamos muy contentos. Así que un abrazo a todos. No hay problema. Que estén muy bien. Buena tarde. Hasta luego, chao.